Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo contenido del Nido del Cuervo. A lo largo de la historia se han empleado barcos para el transporte de todo tipo de artículos. Cuando no existían los aviones, era el único medio de transporte para unir continentes y a menudo, incluso ya existiendo los aviones y habiéndose desarrollado la ingeniería aérea, los buques seguían siendo uno de los medios de transporte de mercancías de gran volumen y peso. Es lógico, por tanto, que existan en el fondo de nuestros mares y océanos miles de pecios de diferentes civilizaciones, muchos de los cuales llevaban cargas de tipo alimentos, animales o textiles, pero otros muchos llevaban en sus bodegas joyas, oro y plata, procedentes en unos casos de las diferentes colonias de los países europeos y en otras como resultado del intercambio o movimiento de estos valiosos y estratégicos metales de una localización a otra en diferentes periodos de guerra. Miles de millones de euros o dólares en forma de oro, plata e incluso piedras preciosas se encuentran en el fondo del mar a la espera de ser recuperados. El rescate de estos tesoros implica largas batallas legales entre empresas privadas y gobiernos que reclaman la propiedad de los mismos por diversos motivos, entre los que destacan el origen del navío naufragado y la actual pertenencia de las aguas en las que descansa el pecio. De muchos de estos barcos solo queda el tesoro que portaban, los cañones y poca cosa más. Han desaparecido casi totalmente, debido a que, que llevan siglos sumergidos y tened en cuenta que, sobre todo los más antiguos, utilizaban principalmente madera en su construcción. Si bien es cierto, existen algunos naufragios de hace siglos que, por las particulares condiciones del lugar en el que reposan, se conservan mejor que otros. Tanto para la localización como el rescate de la carga es frecuente que sean empresas privadas, especializadas, las que se encarguen del proceso. Llegado a un acuerdo entre las diferentes partes, es habitual que se reparta el botín entre la empresa privada, que se encarga de la recuperación, y los diferentes países involucrados que reclaman su pertenencia. De esta manera, a menudo, los países acuerdan quedarse con ciertas piezas únicas o importantes que reúnen requisitos de valor histórico o herencia histórica, además de con un porcentaje determinado del resto de los elementos rescatados. Pero amigo, esto no siempre es fácil. No siempre es fácil llegar a acuerdos, sobre todo cuando hay varios países interesados y con motivos además suficientes para reclamarlos. Un ejemplo es el del galeón San José, del que además voy a comentar algunos interesantes datos a continuación. Una de estas empresas privadas es Odyssey Marine Exploration, con sede en Tampa, Florida, que se fundó en 1994 y además cotiza en la Bolsa de Nueva York desde el año 2003. Esta empresa se dedica a la recuperación de los restos de diferentes hundimientos y para el desempeño de su actividad emplea la tecnología más moderna disponible en ese momento. A continuación voy a mencionar 3 de los hundimientos que más interesantes me han parecido, aunque hay muchísimos. 2 de ellos son de hace varios siglos y uno es un poco más reciente. Comentaremos datos sobre ellos, qué carga llevaban y el motivo por el que se hundieron. Y además alguna cosilla más. Vamos al lío. El primero de los que os traigo es el galeón San José, que tenía su origen es la corona española. Este se trata de uno de los barcos más grandes del siglo XVIII, nada más y nada menos que tenía 600 tripulantes, es una barbaridad. Y además fue el que transportó el mayor tesoro conocido de la historia. Que hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde se encuentra actualmente? La localización exacta son aguas del Caribe, en Cartagena de Indias, y es actualmente territorio de Colombia. Está a una profundidad de 900 metros. Está bastante profundo. 900 metros ya supone cierta dificultad para llegar. Naufragó en junio de 1708
en la denominada Batalla de Barú. Fue localizado en el año 1982. Fijaos, o sea, casi 300 años después del naufragio se consiguió localizar. ¿Qué tesoro portaba? Bueno, pues nada más y nada menos que más de 10 millones de monedas de oro y plata. Casi nada. Como dato curioso, sobrevivieron únicamente 11 tripulantes de los 600 que llevaba el galeón San José en el momento del hundimiento. Así que, bueno, fue un desastre de proporciones bíblicas. Bueno, este navío zarpó de Cartagena de Indias rumbo a Cuba para después viajar a España, pero poco después de zarpar fue atacado por navíos de la corona inglesa, que en un intento de capturarlo y robar la carga que llevaba, lo hundió con todas las riquezas a bordo frente a la península de Barú, convirtiéndolo así en una leyenda del mar. En la actualidad, España lo reclama por ser el lugar de origen del barco, y por su parte, Colombia defiende que le pertenece por encontrarse en sus aguas. En el año 2007, el gobierno colombiano declaró patrimonio cultural e histórico el tesoro del navío, y además abrió una nueva licitación para rescatarlo. También parece que, además de Colombia y España, Bolivia está interesada en parte del botín. ¿Qué motivo emplea para justificarlo? Bueno, pues que básicamente que gran cantidad de la plata que transportaba tenía origen boliviano. Así que, bueno, la situación actual sobre el rescate del tesoro de este barco parece que por el momento no hay un acuerdo en firme, así que se quedará en el fondo del mar durante seguramente unos años más. Vamos con el segundo de los naufragios que he preparado. Bueno, este tiene su cosilla curiosa. Es el Merchant Royal. Este barco es de origen inglés. La localización actual es el Canal de la Mancha. Está cerquita del puerto de Cornwall y bueno, pues está a una profundidad bastante poco profundo, la verdad, porque son 100 metros solamente. La fecha del naufragio, el hundimiento tuvo lugar el 23 de septiembre de 1641 y ojo al dato que voy a dar. El tesoro que porta es nada más y nada menos que, o por lo menos se estima, que son 100.000 piezas de oro, 400 lingotes de plata de origen mexicano y 500.000 de piezas de joyería. Ahí es nada. El legendario barco mercante del siglo XVII, también conocido como el Dorado de los Mares, es otro de los grandes navíos hundidos que llevaba consigo una valiosísima carga. De origen inglés, fue considerado uno de los mejores barcos mercantes del siglo XVII y se le conocía así como el Dorado de los Mares. El Merchant Royal, tras cruzar el Atlántico, necesitaba reparaciones. Al no poder llegar directamente a Inglaterra, hizo escala en Cádiz, en España, para llevar a cabo dicho mantenimiento. Bueno, durante esa escala en Cádiz, se incendió un barco que estaba allí anclado. El capitán del Merchant se ofreció para transportar a Flandes la carga del barco incendiado, además de la suya, obviamente. Esa carga adicional que finalmente transportaría era la paga de los 30.000 soldados españoles que estaban destinados allí, en Flandes. Tras su parada técnica, el Merchant Royal zarpó de vuelta a Inglaterra. El navío naufragó durante una tempestad porque, fijaos, al parecer, y según está documentado, la reparación que recibió en Cádiz no resistió el temporal, haciendo que el barco sucumbiera ante las adversidades climatológicas. En el año 2007, una empresa de exploración marina anunció que había encontrado parte del tesoro del galeón británico, lo que inició una batalla legal con el gobierno de España, porque no se tiene claro bajo el mando de qué nación realizaba sus viajes en aquel momento el navío. El tercer naufragio que os traigo es bastante más reciente.
Claro, bastante más reciente si lo comparamos con los dos previos. No es otro que el SS Gair Sopa, con un origen en Gran Bretaña. Este buque, este carguero, se encuentra actualmente hundido en el Océano Atlántico a unos 500 kilómetros de la costa irlandesa. Está a una profundidad que da escalofríos, 4.700 metros de profundidad. 4.700 metros, o sea, 4,7 kilómetros de profundidad. Algo, vamos, te intentas hacer a la idea y creo que no llegas. ¿Cuándo naufragó este barco? Bueno, pues como os digo, es algo más reciente. Y bueno, este se hundió en febrero de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Este barco fue localizado en el año 2011, o sea, hace 13 añitos escasos. De toda la tripulación hubo solamente un superviviente. Y el tesoro que portaba, fijaos la barbaridad, es más de 240 toneladas en lingotes de plata. 240.000 kilos de lingotes de plata. O sea, una verdadera barbaridad. Bueno, el SS Gair Sopa fue un carguero británico a vapor que fue hundido durante la Segunda Guerra Mundial por el impacto de un torpedo disparado por un submarino alemán, provocando, además del hundimiento, la muerte de 85 de sus 86 tripulantes. Además de la plata, la carga incluía alimentos y correo postal, cartas que a día de hoy, y gracias a una investigación, algunas se han logrado reconstruir. La mayoría de estas cartas, así como dato curioso, pues lógicamente se deshicieron, pero debido a las condiciones de ausencia prácticamente de oxígeno en las profundidades en las que se encuentra, parece ser que encontraron un paquete de cartas que estaban medianamente conservadas y esas son las que lograron reconstruir. Si sentís curiosidad, os invito a que busquéis el artículo o los artículos, que hay varios, y bueno, son bastante interesantes porque son cartas, muchas de ellas pues de soldados y gente que mandaba cartas de amor, cartas a sus familiares, etc. Bueno, en 2010 el Departamento de Transporte del Gobierno del Reino Unido concedió a la empresa Odyssey, a través de un proceso de licitación, el contrato de salvamento en exclusiva para la carga del SS Gair Sopa. En el marco del contrato, Odyssey retendría nada más y nada menos que el 80% del valor neto de los lingotes de plata recuperados. Un año más tarde, en el 2011, la empresa Odyssey logró culminar la primera fase de este proyecto, que no era otro que la localización e identificación del naufragio. El siguiente punto a tratar sería pues planificar el trabajo para ver de qué manera podrían recuperar la carga. A día de hoy, la empresa Odyssey ha recuperado miles de estos lingotes de plata, de los que he de decir, y esto es algo que me joroba un poco, tuve la oportunidad hace unos años de adquirir una pieza en subasta, un lingote elaborado tras fundir parte de la carga recuperada del mercante británico. Un lingote súper chulo, de tirada limitada, acuñada con el nombre del carguero y además con un documento acreditativo que contaba toda la historia de este barco. Una pena que finalmente no acabase en mis manos. Y bueno, he mencionado solo 3 de los miles de naufragios que seguro habrá repartidos por los mares y océanos del planeta. Naufragios con historia, con tesoros, muchos de ellos aún sin localizar y que quizá queden reposando en oscuridad y silencio y ocultos para siempre. Espero que os haya gustado el contenido de este vídeo. Si es así, darle un like, me animáis un montón a seguir creando contenido. Si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en futuros contenidos por el nido. ¡Hasta luego!